Hola a todos, reciban un fuerte abrazo de parte del Dr. Juan y el día de hoy daremos continuidad al tema de antibióticos. En esta ocasión revisaremos los principales mecanismos de resistencia e iniciaremos la revisión de la clasificación de los antibióticos de acuerdo a su mecanismo de acción, iniciando con los beta-lactámicos y los glicopéptidos, dos grupos muy utilizados tanto en el ámbito ambulatorio como intrahospitalarios. Primero, recordemos los mecanismos de acción principales de los antibióticos, los cuales los podemos clasificar en los que actúan inhibiendo la pared bacteriana, como los beta-lactámicos y los glicopéptidos, los que actúan inhibiendo la síntesis proteica, como los aminoglucósidos y los macrólidos, los que inhiben la replicación del DNA, como las quinolonas, y los que actúan inhibiendo la síntesis de ácido fólico, como el trimetoprim y las sulfonamidas. Otro punto muy importante antes de hablar de los antibióticos como tal es la resistencia antimicrobiana, la cual es un problema continuo y que va en aumento. Se hace aún mayor cuando un microorganismo presenta más de un mecanismo de resistencia y cuando tiene la facultad de transmitirlo no solo a su descendencia, sino también a otras bacterias de su misma especie o de diferentes especies. Los fenómenos de resistencia antimicrobiana son variados, destacando entre ellos 4 mecanismos principales. El primero es la producción de enzimas hidrolíticas, en las cuales las bacterias sintetizan enzimas que hidrolizan al antimicrobiano, destruyendo su acción antibacteriana sin tener posibilidad de actuar sobre el microorganismo. Uno de los ejemplos más claros es la producción de beta-lactamasas, las cuales son enzimas que hidrolizan la unión del anillo beta-lactámico, y la producción de estas es el mecanismo más frecuente de resistencia antibiótica. Existen continuas mutaciones que producen expresión de beta-lactamasas de espectro extendido, las famosas BLE, manifestándose como resistencia a cefalosporinas de tercera generación, como el caso de la ceftriaxona. Para combatir esta resistencia se utiliza un inhibidor enzimático que tiene mayor afinidad a la enzima e impide la destrucción del antimicrobiano y de esta manera permite su acción. Son los llamados inhibidores de la beta-lactamasa y entre estos tenemos el clavulonato y el subbactam. Otro mecanismo de resistencia es la modificación del sitio activo. La modificación de un aminoácido genera un blanco diferente y así disminuye la afinidad de unión por el antimicrobiano. Entre estos tenemos la modificación del PBP. Recordemos que el PBP es la proteína fijadora de penicilina y es un complejo enzimático que permite la síntesis del peptidoglicano, un compuesto de la pared celular en bacterias, principalmente en gram positivas. Si se produce mutación del sitio de la unión al antibiótico contra los beta-lactámicos, estos no pueden actuar y se genera resistencia a ellos. Otro de los mecanismos de modificación del sitio activo es la modificación ribosomal. En este caso, los genes ERM-A y ERM-B producen modificación del sitio activo de ribosoma mediante metilación. Este mecanismo es importante en la resistencia a macrólidos en Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes. Otro de los mecanismos de resistencia es la disminución de la permeabilidad de la pared celular al ingreso del antimicrobiano. Aquí, cambios en el diámetro y o en el número de porinas pueden bloquear el ingreso del antimicrobiano a la bacteria. En el caso de las porinas, existe disminución de la expresión de porinas, lo que se llama como down regulation, lo que disminuye la susceptibilidad de beta-lactámicos y fluoroquinolonas en el caso de las pseudomonas. Y el último mecanismo de resistencia más frecuente es la producción de bombas de flujo, en el cual se transporta el antimicrobiano hacia el exterior de la célula sin modificaciones, pero sin acción antimicrobiana. Iniciando con los beta-lactámicos, es importante recordar que el mecanismo de acción de este grupo de antibióticos es inhibiendo la síntesis de la pared celular. Son antibióticos clasificados como bactericidas y comprenden al grupo de penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Se unen a las proteínas fijadoras de penicilina, las PBP, que son las enzimas encargadas de generar los enlaces peptídicos cruzados entre las cadenas lineales del peptidoglicano de la pared celular. No cubren micoplasma porque en su estructura presentan ausencia de pared celular y tampoco a otras bacterias intracelulares. Iniciando con las penicilinas, estas las podemos clasificar en 4 grupos: las naturales, las antiestafilocócicas, las de amplio espectro y las antiseudomónicas. Las naturales son baratas, inocuas y efectivas, y entre estas las principales son la penicilina G y la penicilina V. Puede administrarse por vía endovenosa, intramuscular o por vía oral. Se utilizan todavía para las infecciones estreptocócicas y producidas por algunas espiroquetas,
es decir, que son útiles frente a gérmenes extrahospitalarios que ocasionan infecciones en partes blandas como piel y tejido celular subcutáneo, y también vías respiratorias superiores como la orofaringe. Son el medicamento de elección frente a la sífilis. La mayor parte de los estafilococos son resistentes a este tipo de antibióticos. No son activas frente a bacilos gram negativos por la dificultad de penetración a través de las porinas, y son muy útiles frente a los anaerobios, incluyendo los Clostridium de la flora bucal, y frente a las neumonías y los accesos aspirativos. El segundo grupo son las penicilinas antiestafilocócicas, entre las cuales tenemos a la meticilina, la oxacilina, la cloxacilina y la dicloxacilina. Son penicilinas penicilinasa resistentes y son el tratamiento de elección de las infecciones por estafilococos meticilinos sensibles. Por la misma evolución de dichos gérmenes, en estos momentos hay muchos estafilococos que han generado resistencia a estas penicilinas, teniendo indicaciones clínicas muy precisas, como por ejemplo alguna celulitis e infecciones de piel y tejido celular subcutáneo. El tercer grupo son las penicilinas de amplio espectro, entre las cuales tenemos a la ampicilina y la amoxicilina, y estas amplían el espectro de la penicilina G a algunos bacilos gram negativos. Cuando se combinan con un inhibidor de la beta-lactamasa, ya sea el ácido clavulánico o el subbactam, pueden ser eficaces frente a bacterias productoras de beta-lactamasas. La ampicilina es el tratamiento de elección para listeria y enterococos. Y por último, tenemos a las penicilinas antiseudomónicas, entre las que tenemos la ticarcilina y la pibetacilina. Se utilizan siempre en combinación con inhibidores de la beta-lactamasa, por ejemplo, ticarcilina clavulánico o pibetacilina tazobactam. Amplían el espectro a pseudomonas y otros bacilos gram negativos entéricos. Son efectivas también frente a estafilococos meticilinos sensibles y anaerobios. El siguiente grupo de beta-lactámicos son las cefalosporinas, las cuales podemos clasificar en 4 generaciones principales, aunque existe una quinta generación. Las de primera generación son activas frente a cocos gram positivos y algunos gram negativos, teniendo como principales exponentes la cefazolina y la cefalexina. Las de segunda generación amplían el espectro frente a gram negativos, pero de forma variable, conservando la actividad frente a los cocos gram positivos. Aquí tenemos la cefuroxima, cefoxitima, cefaclor y cefonicid. Las de tercera generación se clasifican en 2 grupos: las de espectro ampliado, que tienen un amplio espectro frente a gram negativos entéricos y actividad variable frente a gram positivos, y son el tratamiento empírico de elección en meningitis bacteriana, infecciones gonocócicas y salmonelosis, teniendo como principales exponentes la ceftriaxona y la cefotaxima. Y el grupo de amplio espectro, pero con actividad antiseudomónica, digamos, las cuales son útiles, además de pseudomonas, contra gérmenes multiresistentes como la Cinetobacter. Y aquí tenemos como principal exponente la ceftazidima. Y las de cuarta generación, que poseen mayor actividad frente a cocos gram positivos que las de primera generación, y mayor actividad frente a enterobacterias y pseudomonas que las de tercera generación. Son el tratamiento de elección frente a neumonías intrahospitalarias y neutropenias febriles, pero carecen de actividad frente a bacilos gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Aquí el principal exponente es el cefepime. Y las de quinta generación, que aquí en Colombia no se han comercializado todavía, tienen una actividad frente a estafilococos aureus resistentes a meticilina, siendo el principal exponente la cestarolina. El siguiente grupo de antibióticos a hablar en caso de los beta-lactámicos son los carbapenémicos, que de todos los beta-lactámicos son los que tienen un espectro mucho más ampliado. Son los antibióticos de elección e infección por gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido, siendo los principales exponentes de este grupo el meropenem, el dolipenem y el imipenem, estos 3 con actividad antiseudomónica, y el ertapenem, que es el único que no cubre pseudomonas, siendo el principal antibiótico en caso de pacientes que no tengan factor de riesgo para pseudomonas. El siguiente grupo son los monobactámicos, que algo muy importante es que actúan solo frente a gram negativos aerobios, también tienen un efecto antiseudomónico y no producen reacción alérgica cruzada con el resto de los beta-lactámicos, siendo el principal exponente de este grupo el Aztreonam. Hablando de los efectos adversos de los beta-lactámicos en general, el principal es la reacción alérgica, aunque es importante mencionar que los pacientes que dicen ser alérgicos, solamente de un 10 a un 20% tienen una prueba cutánea positiva. Una pequeña proporción de pacientes alérgicos a las penicilinas
también hacen una reacción cruzada y hacen alergia a las cefalosporinas o a los carbapenémicos. De ahí el dato importantísimo de Aztreonam, el cual no presenta una reacción cruzada con los demás beta-lactámicos, por lo tanto puede ser uno de los, digamos, los antibióticos útiles ante este tipo de situaciones. También pueden llegar a producir convulsiones y en el caso de la cefalosporina de tercera y cuarta generación pueden tener un efecto neurotóxico, pudiendo ocasionar una encefalopatía tóxica con mioclonías. El siguiente grupo de antibióticos a hablar son los glicopéptidos, que tienen un mecanismo de acción muy similar a los beta-lactámicos, inhibiendo la síntesis de péptidoglicano en la pared celular, bloqueando así la adición de nuevas unidades a las cadenas lineales, por lo tanto también se consideran como bactericidas. De este grupo, los principales exponentes son la vancomicina, que es el más utilizado, y la teicoplanin. La vancomicina es el fármaco de elección clásicamente en infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente e infecciones por bacterias gram positivas en pacientes alérgicos a las penicilinas. Por vía oral se usa únicamente en la colitis por Clostridium difficile. No es activo frente a bacterias gram negativas y los mecanismos de resistencia principales de los glicopéptidos se deben a la modificación del sitio de unión, que más que todo se da por enzimas codificadas por plasmido que sustituyen la D-adenina por el D-lactato en el peptidoglicano, impidiendo así la unión del fármaco a su lugar de acción. La vancomicina presenta una farmacocinética compleja con estrecho margen terapéutico, por lo tanto la eficacia clínica depende del tiempo que los niveles plasmáticos de fármaco estén por encima del MIC y la nefrotoxicidad depende de la concentración plasmática valle, lo que obliga a monitorizar los niveles plasmáticos y este problema es mucho menos frecuente con la teicoplanina. El efecto adverso más frecuente de la vancomicina es la nefrotoxicidad y el efecto adverso más característico es el síndrome de Doble rojo. Es una reacción anafilectoide que ocurre durante la infusión rápida de vancomicina y que se resuelve deteniendo la infusión y aplicando antihistamínicos. Algo muy importante es que al ser su eliminación por vía renal, en pacientes que tengan insuficiencia renal se debe hacer una disminución de la dosis o ajustarla a la función renal. Bueno muchachos, esto ha sido todo por este segundo video de antibióticos. Espera la tercera parte donde hablaremos de los otros grupos de antibióticos faltantes y su utilidad clínica. Espero que te haya gustado y servido esta revisión y no te olvides seguirnos en redes sociales como Dr. Juan, tanto en YouTube como en Facebook y Dr. Juan 2020 en Instagram. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo video.